Es un día normal de invierno en tu tribu, pero para tiempos pasados, normal significa no tener suficiente comida para saciar tu hambre. Normal significa sentir tanto frío que si no fuera por el calor de tu propia familia, podrías morir congelado. La situación es tan extrema que prefieres desaparecer por un rato, alejarte de tu clan y sumergirte en la oscuridad del bosque. Tal vez hasta corras con la suerte de encontrar comida que sería solo para ti. No estarías obligado a compartirla con los demás, como se hace con todos los demás alimentos por esos días. Emprendes tu recorrido hasta que llegas a un punto oscuro, muy oscuro en el bosque. Ha sido suficiente por hoy, así que prefieres devolverte para estar a salvo con los tuyos. De regreso a la tribu, sientes que alguien te observa, te persigue, te respira en el cuello. Con un suave susurro te llama por tu nombre. El pánico empieza a apoderarse de ti y comienzas a preguntarte, ¿podría ser? ¿Tal vez un Wendigo? No, esos son solo historias para asustar a los niños. Piensas, de repente, sombras de una extraña figura empiezan a aparecer en las copas de los árboles. Ya no te sientes tan valiente, ¿verdad? Así que empiezas a caminar más rápido y más rápido. Con cada paso que das, lo sientes más cerca de ti. Ahora corres para que no te alcance. Y es ahí, justamente ahí, cuando la enorme criatura con un olor putrefacto te bloquea el paso. Sus grandes ojos contemplan cada parte de tu cuerpo y sus afilados colmillos amarillos ya están esperando a devorarte. Después de eso, nadie más vuelve a saber de ti. Al encontrar rastros de tu ropa desgarrada, la tribu entiende que fuiste víctima de un Wendigo y tu historia se contará a las demás generaciones. O bueno, algo así era lo que se narraba en épocas de invierno extremo entre las tribus de los angloquinos, quienes fueron los primeros pobladores de los bosques de Canadá y el norte de Estados Unidos que contaban dichas anécdotas. Y es esta misma historia la que contaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es La Leyenda del Wendigo. Las comunidades antiguas y algunas actuales incluso alrededor del mundo han tenido una tradición oral tan enriquecida que incluso en el presente, que estamos llenos de dispositivos digitales, aún seguimos dándoles vida y recordándolas. Esos cuentos que se han conocido por el amigo de un amigo o del vecino de alguien siguen conservándose actualmente, así ya no tengan el mismo impacto de hace cientos de años. En su momento, mitos y leyendas como la de la Llorona, el Sombrerón, el Silbón, el Animero, el Cura sin cabeza, el Tunja de Oro, la Patasola y muchas más han ayudado a mantener a los niños en la casa, lejos de los ríos de extraños y hasta mantenían advertidos a los infieles. Estos relatos que enseñaron en su momento a infinidad de comunidades que no debían comportarse de cierta forma o si no les iba a pasar lo mismo que a los protagonistas de estas leyendas, también condicionaron algunas leyes que para la actualidad serían vistas como absurdas, pero en su momento tenían mucho fundamento. Esto se refleja también de una forma muy dada en el caso de la leyenda del Wendigo. Para iniciar queremos aclararles que esta criatura de la que hablaremos hoy tiene muchas formas alternativas de llamarse y variaciones de su historia debido a la cantidad de traducciones por la que ha pasado dicha leyenda, siendo Wendigo uno de sus nombres, Wendigo, Wendigo, Windego, Wingo, Wendigo y muchísimas otras palabras a las que se refieren a este mismo ser. Sin embargo, es Wendigo, W-I-N-D-I-G-O, la que más encaja con la pronunciación de los pueblos que dieron origen a la historia de este monstruoso ser. ¿Pero qué es un Wendigo? ¿Una especie de Slenderman con rasgos de zombie? Podría ser. ¿Es tal vez un hombre lobo que ascendió hasta su transformación más espeluznante? También. ¿Es un castigo divino o tal vez una especie de destino? Puede ser también, ¿verdad? Es posible, pues esta criatura tiene diferentes inicios, todos válidos hasta cierto punto dependiendo de qué comunidad las contaba, evoluciones y hasta interpretaciones. Aunque en todas sus narrativas el Wendigo es una criatura mitológica que se alimenta de humanos, no se conoce su origen exacto como tal. Incluso se piensa que se trata de variaciones de la misma criatura que atemorizó a distintas tribus a lo largo de su historia y hasta incluso el día de hoy.
De acuerdo con la tradición oral, existe un relato que data del año 1878, cuando una familia de nativoamericanos fueron expulsados de su tribu. Sin más opciones, se vieron obligados a refugiarse en la oscuridad del bosque. Tuvo que pasar un tiempo hasta que el padre de esta familia, demarcado y desesperado, pudo llegar a una ciudad donde contó que su esposa y sus hijos murieron de inanición, es decir, falta de vitaminas. Muchos habrían podido creerle, era una enfermedad y un síndrome bastante común en la época, pero los escépticos alertaron a las autoridades de la presencia de lo que parecía un hombre sospechoso, y más porque dichos escépticos eran hombres blancos y este era un hombre nativoamericano, entonces era más sospechoso en la época. Finalmente, las autoridades obligaron a mostrar el camino hasta la cabaña donde se había estado viviendo con su familia a dicho hombre. Cuando llegaron, la escena que las autoridades encontraron en ese lugar superaba lo que la más retorcida imaginación pudiera haber descrito. En el suelo estaban los restos de su familia. Los cadáveres habían sido devorados por lo que solo podía ser un monstruo. Antes de morir en la horca, a la que fue condenado por toda la comunidad tras las atrocidades que había cometido en contra de su familia, el hombre dijo que había sido poseído por un Wendigo, que lo obligó a devorar a todos sus seres queridos. Otra de las versiones más conocidas del origen de esta criatura cuenta de un audaz guerrero que hizo un pacto con el diablo con el fin de salvar a su tribu. Una vez entregó su alma, se convirtió en un Wendigo, y después de esto su comunidad logró la paz, pero ahora, aterrorizados por su apariencia y poderes, lo expulsaron y lo condenaron a vivir apartado de la sociedad. De esta misma forma, hay muchas otras historias que cuentan cómo otros seres humanos se transformaban en Wendigos, y bastantes otras sobre encuentros con este ser. La forma más fácil de convertirse en alimento para Wendigo era, tal cual como le ya hemos contado al principio, adentrándose en el bosque y casi que poniéndose en bandeja de plata para estas criaturas. Otra manera, que tal vez le llevaba un poco más de trabajo al Wendigo, era recurrir a su voz para llamar a sus víctimas. Estas personas, extasiadas por lo que escuchaban, terminaban en el bosque y después de eso nadie más volvía a saber de ellas. En esta misma versión hay narraciones en las que el Wendigo iba hasta donde estaba su víctima, elegida en ese momento, la agarraba de la mano y empezaban a correr juntos uno al lado del otro, dando zancadas tan grandes que en algún momento, cuando la persona ya no lograba seguirle el ritmo a la bestia, era elevada por los aires para volverse su alimento. En estas historias se cuenta que se perdían las pisadas humanas, mientras que en la nieve solo se lograba seguir el rastro de las garras del Wendigo. Además de su apariencia cadavérica, el olor a carne en descomposición, la piel helada por el frío, las facciones del lobo, los cuernos de alce, la piel casi impenetrable y el hecho de poder comerse a un humano con tremenda facilidad, el Wendigo tiene otra característica que lo hace ser incluso más temido: lo que representaba. Solo las personas egoístas o que llegaban a ser tan desalmadas como para pensar en comerse la carne de otro miembro de su tribu podían convertirse en esta bestia. Para las comunidades era mejor visto que alguien se suicidara con tal de no pasar hambre y frío a que cometiera el crimen de probar carne de sus seres queridos. La reputación por encima del mero instinto de supervivencia. Siguiendo con la tradición oral, los nativoamericanos explicaban dos formas de tornarse en esta criatura mitológica. La primera y más recurrente era llegando al punto de probar la carne humana, es decir, recurrir al canibalismo. Otra forma menos conocida, y no por eso menos importante, era por medio de un estado mental, ya que, según lo indican relatos, un Wendigo puede meterse en los sueños y hacer que la persona se vuelva violenta y que desarrolle el deseo y la necesidad de comer carne humana, volviéndose un caníbal. Era entonces ahí cuando la transformación iniciaba. La leyenda del Wendigo está tan arraigada en la cultura canadiense que incluso se han dado al menos 2 casos históricos en los que se tuvieron que desarrollar juicios en la corte por personas que asesinaban a miembros de su familia tribu bajo la denuncia de que si no los mataban se convertirían en Wendigos y los devorarían a todos. Pero, aunque esto fuera bien visto entre las culturas nativas, la ley canadiense no lo vio de esta forma.
y en estos dos casos se tomaron las decisiones legales contra dichas personas. Por otro lado, el impacto de estas leyendas también se ha evidenciado en materias como la psicología, ya que el trastorno mental de psicosis de Wíndigo llegó a ser un objeto de estudio en Norteamérica. Esto no es nada más y nada menos que un trastorno mental provocado por el pánico a convertirse en un Wíndigo. Justamente la persona que supuestamente empezaba a padecer este mal experimentaba los síntomas que tendrían estas criaturas. O sea, es decir, dejaban de comer alimentos normales, de hecho estos mismos les provocaban las náuseas y vómitos, comían carne cruda, este malestar se juntaba con noches de insomnio y alucinaciones en las que eran poseídos por Wíndigos por falta de vitaminas y minerales, y ese temor desarrollado por su cultura y los cuentos sobre estos seres hacían que las víctimas en este estado mental suplicaran que los mataran antes de llegar a lastimar a alguien de su misma familia. Es en este punto en el que esa leyenda se convirtió en una clase de sistema antropológico de las tribus nativoamericanas. En otras palabras, si lo que estaban buscando era disuadir a los miembros de las comunidades de prácticas terribles e inhumanas como el homicidio y el posterior canibalismo durante el duro invierno, lo habían logrado muy bien. Para nadie es un secreto que el instinto de supervivencia despierta en muchos casos lo peor de cada ser humano, o a veces lo necesario, por lo que era muy probable que al estar a una temperatura bajo cero y retorciéndose del hambre en el suelo, algunas tribus y personas de dichas habrían recurrido sin remordimiento al canibalismo, tal vez también rituales de sacrificios humanos con la esperanza de que los fríos, gélidos inviernos se cortaran y conseguir comida, y cuanta cosa más se les pasara por la cabeza con tal de mantener viva a la comunidad. Problemáticas como esa, que reflejan una enorme falta de humanidad, habrían llevado a originar esta temible criatura que cumpliría una especie de karma. Y aunque en muchos casos esta leyenda evitaba prácticas tabúes como comer carne humana por antojo, también bloqueaba el sentido lógico. Por ejemplo, si te adentras en los bosques helados con una desesperación indescriptible y alguno de tus compañeros desfallece, es claro que aunque vas a sentir un gran dolor, sabes que lo que te va a indicar el instinto de supervivencia es comerte su carne. Sin embargo, el canibalismo estaba prohibido, así fuera por desesperación, pues permitir esta práctica en un solo contexto podría ocasionar varias pérdidas humanas por sevicia. Aún así, el canibalismo no era el único valor negativo que desataría al Wíndigo, sino que también pensamientos y actos excesivos también eran castigados por esta criatura. Incluso los mismos Wíndigos eran castigados, ya que se dice que nunca lograban saciarse porque se hacían más grandes a medida que más comían, lo que les hacía buscar aún más comida y sufrir aún más de hambre. Con el paso del tiempo, el Wíndigo se fue convirtiendo en un simple relato de terror, así como ha pasado con muchísimas de otras criaturas en numerosas culturas. Aunque si van a Reddit, allá hay infinidad de historias de supuestos encuentros con estas criaturas. Cosa que también hemos podido ver cómo se ha vuelto algo mucho más comercial en la cultura popular. Libros, películas, videojuegos e incluso cómics han ilustrado lo que serían Wíndigos, lastimosamente no con la precisión que tendrían que mostrar. Por ejemplo, la cultura popular ha hecho que en varios casos ya no se sepa con exactitud cómo lucen los Wíndigos originales, pues poco a poco se les han añadido facciones que los harían más temibles y que de esta forma sus historias serían más vendidas. Pero pues esto no era fiel a la historia como tal, al relato. Se cree que el relato original del Wíndigo nunca menciona que tenga cuernos de alce incluso, sino que habría sido la versión comercial la que daría este atributo para que se vea más amenazante, pero esto es solo una teoría. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no hay un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido.
Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.